En una época en la que Europa yacía envuelta en oscuridad espiritual, un hombre se atrevió a sacar las escrituras a la luz. Lo llamaron la estrella de la mañana de la Reforma, pero sus enemigos lo llamaron hereje. En medio de amenazas de prisión, tortura y muerte, él luchó por una idea radical. La palabra de Dios pertenece a todos. Sé testigo de la chispa que encendió una revolución. La búsqueda de John Wycliffe para liberar la Biblia de siglos de cautiverio. Porque una vez que la verdad se desata, ningún poder en la tierra puede silenciarlo. Después de que los valdenses, una época de profunda oscuridad espiritual, se cernía sobre Europa, existían pocas Biblias e incluso aquellas estaban encerradas en lenguas antiguas, latín, griego, hebreo, idiomas que la gente común no podía leer ni entender. La iglesia, envuelta en la autoridad que derivaba de la Biblia, mantenía un control absoluto, interpretando las escrituras para adaptarlas a sus propósitos. La palabra de Dios estaba oculta a las masas, como un tesoro enterrado profundamente bajo capas de tradición y superstición. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, no permitiría que su palabra fuera silenciada para siempre. Aunque la noche parecía interminable, había susurros del amanecer. Dios conmovió los corazones de hombres y mujeres, atrayéndolos a buscar verdad como se busca el oro precioso. Las escrituras, aunque veladas para muchos, no se perdieron por completo. Dios las había preservado y en su tiempo perfecto comenzó a desencadenar las verdades internas. Como prisioneros liberados de las puertas de hierro, las palabras sagradas pronto irrumpirían para iluminar los corazones y las mentes. En el siglo XIV, el momento estaba propicio para un cambio remarcable. Esto no fue por casualidad, sino por diseño divino. Fue en esta era del despertar que surgía una voz que sacudiría los cimientos de un sistema arraigado. En Inglaterra, John Wycliffe, a menudo llamado la estrella de la mañana de la Reforma, se levantó para anunciar una nueva era. No era un hombre común, sino uno elegido por Dios para preparar el camino para la liberación de las mentes, encadenadas por la ignorancia y el miedo. Desde su juventud, Wycliffe fue impulsado por una sed insaciable de conocimiento. Nacido en el corazón de Inglaterra, creció en una tierra donde las necesidades espirituales de la gente clamaban por apoyo, alivio. Un erudito devoto, Wycliffe se entregó a todos los campos de aprendizaje: escuela, filosofía, derecho eclesiástico, derecho civil y en particular las leyes de su propio país. Su brillantez y la búsqueda incansable de la verdad lo convirtió en un faro en su tiempo. Pero no fue solo su intelecto lo que lo distinguió, fue su reverencia por Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y Wycliffe ejemplificó este principio en cada paso de su viaje. Fue respetado por sus aliados e incluso temido por sus enemigos, porque no podían descartar la fuerza de su razonamiento, ni la integridad de su carácter. Su entrenamiento temprano se convirtió en una arma poderosa en la gran batalla que se avecinaba, equipándolo para desafiar tanto los errores teológicos de la iglesia como los sistemas civiles opresivos entrelazados con ella. El coraje de Wycliffe para protestar contra la autoridad de la iglesia romana no tenía precedentes. Vio que la iglesia se había alejado mucho de las enseñanzas de Cristo, reemplazando la verdad de Dios con tradiciones humanas y ejerciendo el poder espiritual para poder controlar a las masas. Esta comprensión encendió una chispa dentro de él, una santa insatisfacción que no le permitiría permanecer en silencio. Comenzó una lucha no solo por su propio pueblo, sino por toda la cristiandad, allanando el camino para la emancipación de los individuos, las iglesias e incluso las naciones del dominio de Roma. Era como si Dios mismo hubiera preparado a Wycliffe para este preciso momento de la historia. Su amplia educación y profunda fe trabajaban juntas como los engranajes de un reloj, girando en perfecta armonía para un propósito divino. Entendía las escrituras con claridad y podía exponer los errores de las prácticas de la iglesia con precisión.
Cada palabra suya tenía peso y su audacia sacudía la confianza de aquellos que se aferraban a sus sistemas de poder hechos por el hombre. Y sin embargo, la historia de Wycliffe no es meramente una de intelecto o rebelión, es una historia de la providencia de Dios. Aunque la Biblia era escasa, aunque estaba envuelta en lenguas antiguas y se mantuvo fuera del alcance durante siglos, el Espíritu de Dios se movía. Mientras Wycliffe se encontraba en el umbral de la historia, se convirtió en un recipiente a través del cual la luz de la palabra de Dios comenzara a brillar de nuevo, rompiendo la oscuridad opresiva como los primeros rayos de un amanecer glorioso. Había llegado el momento de que la Biblia hablara a cada corazón en un idioma que pudieran entender. Y Wycliffe lideraría la carga en esta sagrada misión. Esto no fue una obra al azar o un mero esfuerzo humano. Fue el desarrollo de la voluntad de Dios para traer vida y libertad a un mundo que había sido esclavizado por demasiado tiempo. El viaje de Wycliffe hacia la palabra de Dios comenzó con un hambre que ningún conocimiento terrenal podía satisfacer. Había probado el mejor aprendizaje de su tiempo, la filosofía escolástica, las complejidades de la ley y las doctrinas de la iglesia. Pero su alma permanecía inquieta, como si anhelaba agua mientras estaba rodeada de pozos vacíos. En la universidad Wycliffe encontró las escrituras, pero no eran fácilmente accesibles. La Biblia fue escrita en idiomas que solo la élite educada podía entender. Aún algo se agitó en él mientras estudiaba el texto antiguo. Su acercamiento a la Biblia no fue casual o fugaz. Lo estudió con el mismo enfoque intenso que aplicó a sus otras disciplinas. Pero esta vez fue diferente. Cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de que estaba descubriendo no solo palabras, sino la vida misma. Como una excavación a través de capas de tierra en busca de una joya, los esfuerzos de Wycliffe desenterraron verdades enterradas durante mucho tiempo bajo siglos de tradición. Descubrió un Dios cuya gracia fue dada liberadamente y un Salvador que se erigió como el único mediador entre la humanidad y el cielo. Las palabras de 1 Timoteo 2:5 resonó claro en su mente. Porque hay un solo Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. Este no era el Cristo de pompa y jerarquía que la iglesia presentaba, sino un Cristo accesible a todos, un pastor que buscaba a las ovejas perdidas. Pero Wycliffe no fue el primero en sentirse atraído a estas verdades. Otros, antes que él, habían vislumbrado la luz de la gracia de Dios. Estos hombres de conocimiento habían recurrido a las escrituras y encontrado tesoros que no se podían medir. Compartieron sus descubrimientos con quienes los rodeaban, planteando semillas de esperanza, agobiados por el peso yugo de la autoridad de la iglesia. Wycliffe, sin saberlo, caminó por el camino que ellos habían preparado, pero pronto llevaría ese viaje más lejos de lo que nadie podía haber imaginado. A medida que la comprensión de Wycliffe crecía, también lo hacía su convicción. Su anhelo por la verdad ya no era una mera búsqueda intelectual, era una misión ardiente. Cuanto más veía la belleza de la salvación revelada en la Biblia, más se sentía obligado a compartirla. Sabía que esta verdad no estaba destinada a unos pocos, sino a todos, ricos y pobres, educados e ignorantes. Había probado la vida, la agua viva, y no podía guardársela para sí mismo. Al principio, Wycliffe no buscó ponerse a Roma. Su objetivo era simple, dejar que la Biblia hablara. Pero mientras enseñaba y predicaba, su camino comenzó a chocar con la imponente estructura del papado. Vio claramente cómo la iglesia había intercambiado el oro puro de la palabra de Dios por las monedas empañadas de la traducción humana. En Mateo 15:9 Jesús había advertido: pero en vano me adoran, enseñando doctrinas, los mandamientos de los hombres. Wycliffe podía ver que esto sucedía a su alrededor y no podía permanecer callado. Su mensaje era audaz y directo. La Biblia debe ser devuelta al pueblo. No era suficiente que se sentara en los estantes de los eruditos o fuera citada selectivamente por los sacerdotes. Todo hombre, mujer y niño tenía derecho de leer la palabra de Dios en su propio lenguaje. La entrada de tus palabras da luz, da entendimiento a los sencillos. Salmo 119.
130. Wycliffe creó esto con todo su corazón y lo vivió con todas sus fuerzas. La pasión de Wycliffe por la verdad lo convirtió en un poderoso maestro y predicador. Habló no solo con sus palabras, sino con su vida. Su integridad inquebrantable y razonamiento claro ganaron el respeto de muchos, incluso de aquellos que se oponían a sus enseñanzas. La gente común, cansada de la corrupción e hipocresía que veían en la iglesia, encontró esperanza en sus palabras. Abrazaron las verdades que compartía, verdades que levantaron sus ojos de la tiranía del hombre a la gracia de Dios. Pero esta creciente influencia no pasó desapercibida. Los líderes de la iglesia, que durante mucho tiempo habían dominado los corazones y las mentes de la gente, sintieron su control que estaba desvaneciendo. El mensaje de Wycliffe era una amenaza y respondieron con ira y oposición. Sin embargo, él siguió adelante, sin dejarse intimidar por sus esquemas. Él sabía que no estaba solo en esta obra. El mismo Dios que lo había guiado a las Escrituras lo sostendría al compartir su luz. Imagina a un hombre trompezando con un manantial oculto en un desierto, un manantial que podría saciar la sed de todo un pueblo, muriendo de sed. Él podía haberlo guardado para sí mismo, bebiendo en secreto y viviendo cómodamente mientras otros perecían. Pero Wycliffe no podía soportar el pensamiento. Vio las almas resecas a su alrededor y supo que el manantial de la palabra de Dios no era su propósito, era atesorarlo, era para todos y daría su vida para hacerlo conocido. El descubrimiento de la Biblia por parte de Wycliffe no solo fue un evento, fue un punto de inflexión en la historia. Fue el comienzo de un movimiento que rompería cadenas, abriría los ojos y atraería los corazones de regreso al Dios vivo. Su historia nos recuerda que la verdad, una vez descubierta, no puede ser silenciada. Crece, se extiende y cambia todo. El viaje de John Wycliffe, ahora ardiendo con la luz de las Escrituras, lo llevó cara a cara con los poderes más arraigados de su tiempo. Las verdades que había descubierto lo obligaron a hablar, y lo que vio a su alrededor encendió un fuego justo en su corazón. No era suficiente estudiar y enseñar. Había un sistema que enfrentar, un sistema que esclavizaba las mentes y las almas bajo el peso de la tradición y el miedo. La fe inquebrantable de Wycliffe lo llevó a desafiar el corazón mismo de la autoridad papal, comenzando con sus reclamos sobre los gobernantes de Inglaterra. El Papa exigió tributo al monarca inglés, un pago que, según Wycliffe, ni la razón ni las Escrituras podían justificar. Con valentía argumentaba que el Papa no tenía autoridad sobre los líderes políticos, porque los que están en el poder son ordenados por Dios, no por el hombre. Esta enseñanza tocó una fibra sensible en los líderes de Inglaterra, que ya estaban frente a las duras demandas de Roma. Las palabras de Wycliffe le dieron la confianza para rechazar las afirmaciones del Papa, una postura monumental que asestó un golpe significativo a la supremacía papal en el país. Pero la batalla de Wycliffe no terminó con la política. Su mirada se volvió hacia los frailes mendicantes, cuyas prácticas estaban ahogando la vida vital, moral, educativa y económica de Inglaterra. Estos frailes, vestidos con el disfraz de la pobreza, vagaban por la tierra como mendigos, proclamando su devoción a Dios mientras llenaban los recursos de la gente. Su ociosidad desalentaba el trabajo honesto y su influencia condujo a un declive en la educación y un aumento en la ignorancia. Los padres que enviaban a sus hijos a las universidades vivían en el temor de que los frailes los enredaran, atrayéndolos a monasterios sin su consentimiento, destrozando familias en el nombre de la religión. La iglesia había exaltado la autoridad de los frailes a niveles alarmantes. Reclamaban el poder de escuchar confesiones y conceder el perdón, pero su motivación estaba lejos de ser pura. Wycliffe vio claramente en qué se había convertido este sistema, un mercado de indulgencias donde el perdón se compraba con monedas, en lugar de buscarlo de Dios. El que cubre sus pecados no prosperará, pero quien los confiese y los abandone tendrá misericordia. Proverbios 28:13. Sin embargo, los frailes perpetuaron la idea de que la absolución podía comprarse y su avaricia fomentaba el crimen y la corrupción.
Las donaciones destinaban a cuidar a los enfermos y los pobres se canalizaron a los bolsillos de los frailes mientras vivían en lujo, lejos del sufrimiento que afirmaban aliviar. Wycliffe no se detuvo en exponer su hipocresía, atacó la raíz misma de su poder, proclamando que la autoridad para perdonar los pecados pertenece solo a Dios. Argumentó que el Papa y los sacerdotes no eran más capaces de otorgar el perdón que cualquier otro hombre. La verdadera excomunión solo podía venir de Dios, no de las instituciones humanas que lo manejaban como un arma de control. Esta fue una afirmación audaz, porque desmantelaba todo el sistema de dominio espiritual y temporal que la iglesia había construido. Las tácticas de intimidación y engaño solo profundizaron la resolución de Wycliffe. Instituyeron a las masas con cuentos y leyendas, convenciendo a la gente que el deber religioso se limitaba a adorar a los santos, inclinarse ante la autoridad papal y dar dinero a la iglesia. Pero Wycliffe vio a través de su disfraz. Sabía que esta religión superficial y externa mantenía a la gente en la oscuridad, lejos de la verdad del evangelio. En respuesta, comenzó a escribir y distribuir piezas simples pero poderosas que llamaban a la gente a volver a la Biblia, la verdadera fuente de la luz y vida. Sus esfuerzos dieron fruto. Cuando los frailes viajaron por el campo vendiendo indultos papales, las semillas de la duda comenzaron a brotar en los corazones de la gente. ¿Podría realmente comprarse el perdón? ¿Podría la gracia de Dios tan libremente dada a través de Jesucristo reducirse a una mera transacción? La gente comenzó a cuestionar, y su cuestionamiento los llevó a la Biblia. El mismo resultado que Roma había tratado de evitar. La voz de Wycliffe se convirtió en un grito de guerra para aquellos que anhelaban la libertad tanto espiritual como práctica. Reveló la avaricia y la corrupción en el corazón del sistema, exponiéndolo como una distorsión del ejemplo de Cristo. Los frailes afirmaron imitar al Salvador, que dependía del apoyo caritativo durante su ministerio terrenal, pero su riqueza e indulgencia los traicionaron. Al tratar de justificar sus acciones, sin saberlo llevaron a más personas a las Escrituras, donde encontraron el verdadero carácter de Cristo, un humilde redentor amoroso que vino a servir, no a ser servido. Wycliffe se opuso al fraile. No fue simplemente un ataque a sus prácticas, fue un llamado a reexaminar el fundamento mismo de la fe. Alejó a las personas de las instituciones del hombre y las acercó a la palabra de Dios, que solo podía guiarlos a la salvación. Este era el corazón de su misión: no involucrarse en disputas interminables, sino señalar a las personas a la Biblia, donde podrían encontrarse con el Dios vivo por sí mismos. Al desafiar a los frailes y al sistema papal, Wycliffe asestó un golpe no solo contra la corrupción, sino contra las cadenas que ataban a millones. No se contentó con reformar la superficie, buscó exponer y desarraigar los profundos errores que se habían apoderado durante siglos. Y aunque las fuerzas en su contra eran formidables, Wycliffe se mantuvo firme, guiado por la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. Su coraje y convicción resonarían a través de los siglos, iluminando el camino para que innumerables otras personas. A medida que la voz de Wycliffe se hizo más fuerte, desafiando el poder desenfrenado de la iglesia romana, su influencia no podía ser ignorada. El rey Eduardo III, reconociendo su intelecto y valor, lo nombró embajador real. Este puesto envió a Wycliffe a través del canal a los Países Bajos, donde negociaría con representantes del propio Papa. Durante 2 años, Wycliffe caminó por los pasillos del poder, codeándose con clérigos de Francia, Italia, España y más allá. Fue aquí, lejos de Inglaterra, donde su comprensión de la iglesia romana se profundizó de maneras que no había anticipado. La experiencia fue reveladora. Wycliffe ya había visto destellos de la corrupción en la iglesia, pero ahora estaba en el corazón mismo de sus operaciones. Observó de cerca a sus líderes, sus ambiciones, sus tratos, sus prioridades. Vio cómo la codicia y la política se entrelazaban con los asuntos espirituales, cómo la jerarquía usaba su autoridad para manipular
y a enriquecerse a sí mismos. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Primera de Timoteo 6:10. Y Wycliffe vio esta verdad encarnada en el hambre implacable de la iglesia por la riqueza. Los sacramentos se intercambiaban como bienes. El perdón se vendía al mejor postor y los fieles eran agobiados por un sistema que prosperaba gracias a su ignorancia y miedo. Cuando Wycliffe regresó a Inglaterra, lo hizo con una visión más clara del funcionamiento interno de la iglesia y una carga más pesada en su corazón. Ya no podía permanecer en silencio. Declaró que la iglesia romana no adoraba a Dios, sino a la avaricia, el orgullo y el engaño. Expuso al Papa y a sus recaudadores por explotar al pueblo inglés, drenando sus recursos en el nombre de los servicios espirituales. Esta práctica que Wycliffe llamó audazmente la herejía de Símane no era más que una traición a las enseñanzas de Cristo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Pero la iglesia se había convertido a la gracia en una mercancía. Los ardientes denuncias de Wycliffe resonaron por todo el país. Describió el insaciable apetito del Papa por la riqueza, advirtiendo que incluso si Inglaterra poseera una montaña de oro se desvanecería bajo las implacables demandas de la iglesia. Sus palabras llegaron a una cuerda con una nación ya cansada de la mano dura de Roma. El rey Eduardo III, que aún apoyaba las ideas reformistas de Wycliffe, lo nombró rector de Leavenworth. Este puesto le dio a Wycliffe no solo una plataforma para continuar su trabajo, sino también la protección del favor real. Pero Roma no se quedaría de brazos cruzados. El Papa, indignado por la audacia de Wycliffe, respondió con fuerza y emitió no una, sino 3 bulas papales, decretos oficiales que exigían el silenciamiento inmediato de Wycliffe. Estas bulas fueron enviadas a Inglaterra, dirigidas a la universidad, el rey y los pelados. El mensaje de la iglesia era claro: este hereje debe ser detenido a todo costo. Antes de que las bulas llegaron, sin embargo, Wycliffe fue citado a juicio por los obispos ingleses. Estaban ansiosos por aplastar su influencia, pero Wycliffe no estaba sin amigos. 2 de los príncipes más poderosos del reino estuvieron a su lado, escoltándolo al tribunal. Fuera de la sala de tribunal, una multitud de simpatizantes se reunieron. Su presencia, un testimonio viviente del impacto de las enseñanzas de Wycliffe. Los jueces, intimidados por el espectáculo, dudaron. El procedimiento se estancó y Wycliffe salió ileso. Poco después, Eduardo III fallecería, dejando el reino bajo la regencia de un gobernante más favorable a la causa de Wycliffe. Pero incluso con este cambio en poder político, llegaron las bulas papales, exigiendo el arresto y encarcelamiento de Wycliffe. Este era un camino claro hacia la ejecución. La iglesia estaba decidida a silenciar al hombre que se había convertido en una espina en su costado. Sin embargo, la mano de Dios estaba sobre Wycliffe. Justo cuando se acercaba la tormenta de la persecución, el Papa Gregorio XI, el mismo hombre que había ordenado la destrucción de Wycliffe, murió repentinamente. La amenaza que se cernía tan grande fue barrida de repente y Wycliffe permaneció intacto. Fue como si Dios mismo hubiera intervenido, protegiendo a su siervo para la obra que estaba por venir. A pesar de todo, la voz de Wycliffe no vaciló. Continuó desafiando los sistemas de poder que oprimían al pueblo y distorsionaban el evangelio. Su coraje, basado en la verdad de las Escrituras, inspiró a muchos y aterrorizó a quienes intentaron silenciarlo. Wycliffe fue más que un reformador. Fue testigo del poder perdurable de la palabra de Dios. Una voz que clama en el desierto, preparando el camino para un nuevo amanecer de fe. La muerte de Gregorio XI envió ondas a través de la iglesia que nadie podía haber visto. De repente, la poderosa estructura del papado parecía quebrarse y desmoronarse. Se eligieron 2 papas rivales, cada uno afirmando ser el verdadero representante de Cristo en la tierra. Ambos declararon el otro un impostor. Ambos exigieron obediencia. Ambos lanzaron maldiciones y excomunicaciones a sus oponentes y ofrecieron promesas de recompensas celestiales a sus seguidores.
La unidad de la que Roma se había jactado durante siglos era ahora un campo de batalla público de orgullo y poder. Para John Wycliffe, este cisma reveló lo que había discernido durante mucho tiempo en las Escrituras. Por sus frutos los conocerás. El fruto del papado, expuesto ante el mundo, no fue paz ni unidad, sino división, corrupción y avaricia. Wycliffe no dudó en hablar. Con valentía y con convicción señaló la hipocresía de los dos papas, cada uno condenando al otro como el anticristo. Dios, dijo él, ya no permitiría que el demonio reinaría en un solo sacerdote, sino que hizo división entre ellos para que los hombres pudieran vencerlos más fácilmente ambos. La gente comenzó a ver por sí mismo la naturaleza de la institución en la que habían confiado durante mucho tiempo. En medio de este caos, Wycliffe siguió adelante con su misión. El cisma le dio un indulto a los implacables ataques de sus enemigos. Mientras los papas rivales lucharon por supremacía, Wycliffe usó el tiempo para enfocarse en lo que realmente importaba: enseñar a la gente acerca de Jesús, el príncipe de paz. Su corazón ardía con el deseo de compartir la verdad que había transformado su vida. Predicó incansablemente, no solo en la parroquia de Leavenworth, sino en los pueblos y aldeas de Inglaterra. Wycliffe no trabajó solo. Inspirado por su visión, organizó un grupo de predicadores humildes pero valientes que llevarían el evangelio a la gente. Estos hombres, más tarde conocidos como los Lollards, llevaron el mensaje del amor de Dios a cada rincón de la tierra. Iban a los mercados, donde el ruido del comercio llenaba el aire, y a las calles tranquilas de las ciudades. Entraban en las casas de los ancianos y los enfermos, llevando consuelo y esperanza. Los pobres que habían sido olvidados por la iglesia, ahora escuchaban las palabras de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El corazón de Wycliffe anhelaba no solo predicar la verdad, sino ponerla en las manos de cada hombre, mujer y niño. La Biblia, encerrada en las antiguas lenguas del latín y el griego, eran un misterio para la gente común. Wycliffe sabía que este no era el diseño de Dios. Las escrituras estaban destinadas a ser una lámpara a los pies y una luz en el camino, no un tesoro escondido detrás de las paredes de la tradición y el idioma. Como profesor de teología en Oxford, Wycliffe ya se había ganado el título el doctor del evangelio por su dedicación a la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Pero sabía que su enseñanza por sí solo no era suficiente. La gente necesitaba la Biblia en su propia lengua, en el idioma que hablaban en casa y en los campos. Wycliffe comenzó la monumental tarea de traducir las escrituras al inglés. Fue una labor de amor, impulsada por la convicción de que la palabra de Dios podía romper cada cadena de ignorancia y opresión. Este trabajo no fue una tarea pequeña. Cada página tenía que ser traducida meticulosamente y cada línea tenía que reflejar la verdad del mensaje de Dios. Wycliffe sabía que la iglesia se opondría ferozmente, pero él siguió confiando en la promesa de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Isaías 55:11. La Biblia de Wycliffe no era solo un libro, era una declaración de libertad. Declaraba que todo creyente tenía el derecho de leer y entender la palabra de Dios por sí mismos. Declaraba que la salvación era solo por la fe en Jesucristo, no por la intercesión de sacerdotes ni la compra de indulgencias. Declaraba que el amor y la gracia de Dios eran gratuitos para todos los que lo buscaban. Cuando empezaron a circular copias de la Biblia en inglés, la respuesta fue abrumadora. Algunas familias reunieron sus recursos para comprar una sola copia, mientras otros apreciaban incluso una pequeña porción de las escrituras. La palabra de Dios ya no era una reliquia lejana, estaba viva, hablando a los corazones de la gente en su propio idioma. La iglesia, ya debilitada por sus luchas internas, ahora enfrentaba un desafío aún mayor:
La Biblia de Wycliffe y sus fieles predicadores estaban difundiendo una luz que ningún decreto o amenaza podía extinguir. Las semillas de la Reforma habían sido plantadas, y aunque el camino por delante estaría plagado de pruebas, la verdad avanzaba. La verdad avanzaba. Wycliffe, con un coraje inquebrantable y un corazón puesto en la gloria de Dios, había puesto en marcha un movimiento que haría eco a través de las generaciones. Los años de arduo estudio y los implacables ataques de sus enemigos comenzó a pesar mucho sobre John Wycliffe. La tensión constante había dejado su cuerpo frágil, aunque su espíritu permaneció inquebrantable. Una enfermedad grave lo golpeó, dejándolo débil y confinado a su cama. La noticia de su condición se extendió rápidamente y los frailes, esos oponentes amargos de que él había expuesto tan valientemente, vieron su oportunidad. Estaban seguros de que este era el final del hereje que ahora enfrentamos. Débil, y renunciará a sus enseñanzas y rogaría perdón. Con cruel afán, 4 representantes de los frailes, acompañados de 4 oficiales civiles, se reunieron junto a su cama. El aire en la habitación estaba cargado de expectativa mientras se inclinaban sobre el reformador enfermizo. Hablaron con fingida compasión, instándolo a confesar sus errores y retractarse de las verdades mordaces que había proclamado contra la iglesia. Creían que lo habían acorralado, que su cuerpo debilitado se quebraría bajo la presión. Por un momento Wycliffe permaneció en silencio, con los ojos cerrados. La habitación estaba quieta, salvo por la respiración constante del hombre que esperaban silenciar para siempre. Pero luego, en un extraordinario acto de desafío, Wycliffe le hizo un gesto a su asistente para que lo ayudara a levantarse. Con temblor, lo levantaron de su cama y miró directamente a los ojos de sus acusadores. Con una voz que resonó con una fuerza inesperada y una resolución inquebrantable, declaró: «No moriré, sino viviré, y volveré a declarar las malas acciones de los frailes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Los frailes, aturdidos e incapaces de responder, abandonaron apresuradamente la habitación. Habían venido esperando a un hombre destrozado, pero en cambio se enfrentaron a un león rugiendo en desafiante. Fiel a su palabra, Wycliffe se recuperó de su enfermedad. El fuego que ardía en su interior parecía fortalecerse. Con una determinación renovada, puso su mira en completar el trabajo que sabía que daría el mayor golpe contra la tiranía de Roma: la traducción de la Biblia al inglés. Para Wycliffe, no era simplemente una tarea académica, era una misión para llevar luz a los rincones más oscuros de Inglaterra. La palabra de Dios, escondida durante siglos detrás de los muros de la traducción y el lenguaje, ahora hablaría directamente a los corazones de la gente. El trabajo fue monumental. Cada palabra tenía que ser traducida cuidadosamente, cada frase examinada para asegurarse de que transmitiría el verdadero significado de las Escrituras. Wycliffe conocía los riesgos que enfrentaba, pero también conocía el poder de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Porque la palabra de Dios es rápida, poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Esta era una espada que estaba decidida a colocar en la mano de sus compatriotas. Cuando por fin se completó la traducción, fue un triunfo como ningún otro en Inglaterra. La Biblia de Wycliffe era una arma de verdad, una luz que nunca podía extinguirse. Aunque la imprenta aún no se había inventado, la demanda de la Biblia era tan grande que la gente la copiaba ansiosamente a mano. Algunas personas adineradas compraban copias enteras, mientras que otras, que no podían pagar la totalidad, compraban solo porciones. Las familias a menudo reunían sus recursos para obtener una sola copia, tratándola como la posesión más preciada que poseían. La Biblia de Wycliffe comenzó a aparecer en hogares en toda Inglaterra. Por primera vez la gente podía leer la palabra de Dios en su propio lenguaje, y su impacto fue profundo. A medida que se estudiaban y compartían las Escrituras, los corazones se conmovían, las mentes se abrían y las vidas se transformaban. Las enseñanzas de la salvación por la fe en Cristo y la única autoridad de las Escrituras se extendieron como un fuego, reguero de pólvora, porque por gracia sois salvos por medio de fe, y no es de vosotros, es el don de Dios.
Estas palabras, una vez ocultas, ahora resonó en los corazones de las personas. Los predicadores de Wycliffe, los Lollards, llevaban el mensaje aún más lejos, distribuyendo tanto Biblias y sus escritos a cada rincón de la tierra. Su trabajo dio fruto. Casi la mitad de Inglaterra abrazó la nueva fe, alejándose de las tradiciones de Roma para seguir las simples y poderosas verdades de las Escrituras. Por un tiempo la Biblia circuló libremente, ya que aún no había leyes que prohibirían su uso. Fue como si una presa se hubiera roto y las aguas de la vida fluyeran hacia la tierra seca. Esto fue la mayor victoria de Wycliffe. Había hecho más por la liberación y la elevación de Inglaterra que cualquier líder militar o rey. Al colocar la Biblia en la mano de la gente, les había dado un arma que ningún poder terrenal podía quitarles. Fue una victoria por la verdad, por la libertad y por la gloria de Dios. El impacto de las enseñanzas de Wycliffe fue innegable. Su traducción de la Biblia al inglés había encendido un fuego que no se podía contener. En toda la tierra, la gente leía la palabra de Dios por sí misma, cuestionando las doctrinas que habían aceptado durante mucho tiempo sin pensar. La iglesia, alarmada por la propagación de esta nueva comprensión y el poder de la influencia de Wycliffe, se movió para aplastar el movimiento antes de que pudiera crecer más. Un consejo de obispos convocó, su objetivo claro: silenciar a Wycliffe. Declararon heréticos sus escritos y dirigieron su atención al rey Ricardo II, un monarca joven e impresionable. Con una precisión incalculable, lo convencieron a emitir un edicto condenando a los seguidores de Wycliffe, ordenando su encarcelamiento. El plan de la iglesia parecía imparable. Con la autoridad del rey detrás de ellos, creían que apagarían la voz del reformador para siempre. Pero Wycliffe no era uno de rendirse. Frágil en cuerpo, pero inquebrantable de espíritu, apeló el edicto del rey al parlamento. Fue un movimiento audaz, pero el coraje de Wycliffe no provenía del orgullo humano, sino de su fe inquebrantable en la verdad de la palabra de Dios. El Señor está de mi lado, no temeré. ¿Qué es lo que el hombre me puede hacer? Ante el Consejo Nacional, Wycliffe se mantuvo como una figura solitaria contra el poder de la iglesia, pero sus palabras llevaban el poder del cielo. Con elocuencia y convicción, él puso fin a la corrupción dentro de la jerarquía de la iglesia. Habló de la tiranía que oprimió al pueblo, la avaricia que enriquece al clero a expensa de los pobres, y los abusos que habían convertido la casa de Dios en una casa de mercado. Sus palabras eran como flechas que atravesaban los corazones a quienes lo escuchaban. Los obispos, que esperaban ver un anciano derrotado, encontraron en cambio un león rugiendo en defensa de la verdad. Los aliados de la iglesia, sintiendo el cambio de marea, comenzaron a flaquear. Los oponentes de Wycliffe, una vez confiados en su capacidad para destruirlo, quedaron confundidos. Incluso sus partidarios, que se habían visto obligados a retirar bajo presión, se envalentonaron por su testimonio poderoso. El parlamento, movido por la fuerza del argumento de Wycliffe y la claridad de su visión, tomaron un paso extraordinario, revocaron el edicto del rey. Wycliffe fue libre una vez más. Pero la iglesia no estaba determinada a quebrantarlo. Citaron a Wycliffe a ser juzgado nuevamente, esta vez ante el tribunal eclesiástico más alto de Inglaterra. Esto estaba destinado a ser el final. La iglesia creía que acorralado y solo, Wycliffe renunciaría a sus creencias o enfrentaría la ejecución. El escenario estaba listo para una confrontación final. Wycliffe, ahora anciano y físicamente debilitado, podría haber parecido un blanco fácil, pero su espíritu permaneció tan inquebrantable como siempre. Cuando se presentó ante el tribunal, no se defendió por miedo o interés propio. En cambio, alzó su voz contra el sistema que había torcido la verdad de Dios para su propio beneficio. Se enfrentó a sus acusadores con valentía, pidiéndoles cuentas no ante un tribunal terrenal, sino ante el juicio eterno de Dios. ¿Por qué difunden mentiras en el nombre de Cristo?, exigió. ¿Es por el bien de la ganancia? ¿Hacer mercancía de la gracia de Dios? Sus palabras
dichas con la convicción de alguien que había visto la luz de la verdad de Dios. Tenían un poder que la iglesia no podía igualar. La sala del tribunal se llenó del santo silencio, mientras el Espíritu Santo se movía sobre los presentes. Nadie se atrevía a irse. Estaban cautivos no por cadenas, sino por la innegable fuerza de la verdad. ¿Con quién creen que están contendiendo? Wycliffe los desafió, su voz levantándose. ¿Con un anciano al borde de la tumba? No, con la verdad. La verdad que es más fuerte que tú y te vencerá. Fue un momento de claridad divina. Los cargos de herejía pretendían silenciarlo. Se volvieron hacia sus acusadores. El tribunal, tan seguro de su poder, quedó indefenso ante la fe inquebrantable de Wycliffe. Cuando terminó de hablar, simplemente se alejó caminando. Nadie se atrevió a detenerlo. Los planes de la iglesia para destruir a Wycliffe habían fracasado otra vez, no por su fuerza, sino por la fuerza del Dios a quien servía. Las palabras de Wycliffe no eran suyas, eran las verdades de las Escrituras, blandidas como una espada contra las mentiras que habían esclavizado a tantos. La hierba marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Y así Wycliffe dejó la sala del tribunal, no como un hombre derrotado, sino como un siervo de la palabra eterna, victorioso en el nombre de la verdad. Las llamas de la oposición ardían más calientes alrededor de John Wycliffe. La iglesia, desesperada por silenciarlo, ahora alistó todo el peso de su poder. Obispos, nobles e incluso el mismo Papa se unieron contra este hombre que se atrevió a desafiar su autoridad. Los escritos de Wycliffe, sus enseñanzas y su compromiso inquebrantable con la verdad de la palabra de Dios habían sacudido el fundamento mismo de su dominio. Las opuestas eran claras. Si Wycliffe no podía ser silenciado, la iglesia temía su control sobre la gente se derrumbaría. El llamado vino de la misma Roma. Wycliffe fue citado a comparecer ante la corte papal, una corte infame por su despiadada persecución de aquellos tildados por herejes. Muchos de los que entraron sus cámaras se fueron solo a la hoguera. Wycliffe conocía bien los peligros. Viajar a Roma era enfrentar una muerte casi segura, pero estaba preparado para ir. «Deja caer el golpe», declaró. «Espero su llegada». Su confianza estaba en el Dios que lo había llevado a través de cada prueba hasta ahora. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién temeré? Pero Dios tenía otro plan. Un derrame cerebral dejó a Wycliffe físicamente incapaz de viajar a Roma. La citación del Papa no fue respondida, no de miedo o vacilación, sino porque Wycliffe ya no podía hacer el viaje. Su cuerpo, debilitado por años de trabajo y persecución, ahora lo traicionaron. Pero incluso cuando su fuerza falló, su espíritu ardió más brillante que nunca. Aunque no podía soportar el corte papal en persona, se negó a dejar que su voz fuera silenciada. En lugar de eso, tomó su pluma y escribió directamente al Papa. La carta que Wycliffe envió fue notable. Fue respetuosa en tono, reflejando la humildad cristiana que tan a menudo había predicado, pero también fue una poderosa reprimienda que atravesó el orgullo y la corrupción del papado con el filo de la verdad. Wycliffe comenzó afirmando su fe y su voluntad de defenderla ante el Papa, reconociendo la autoridad del Evangelio como la ley suprema de Dios. Le recordó al Papa su responsabilidad como representante de Cristo en la tierra, un papel que exigía que siguiera el ejemplo del Salvador. Las palabras de Wycliffe eran simples, pero su peso fue innegable. Señaló que la verdadera grandeza entre los discípulos de Cristo nunca se trató de poder o estatus, sino de humildad y servicio. ¿Quién quisiera ser el primero entre ustedes que sea su siervo? Jesús había enseñado. Wycliffe sostuvo esta enseñanza como un espejo para el Papa y sus cardenales, expandiendo el vasto abismo entre su comportamiento y el ejemplo de Cristo. Hizo referencia a los hijos de Zebedeo,
que había buscado una vez posiciones de honor en el reino de Cristo, solo para ser reprendido suavemente por el Salvador. Los reyes de los gentiles ejercen señorío sobre ellos, Jesús había dicho. Pero no seréis así. Wycliffe le recordó al Papa que Cristo había rechazado el poder mundano, eligiendo en cambio el camino de la humildad y el sacrificio. Si el Papa realmente buscaba seguir a Cristo, Wycliffe argumentó, el Papa debe hacer lo mismo, debe renunciar a sus reclamos a la autoridad terrenal y guiar a su clero a imitar la vida de los apóstoles. La carta concluyó con una súplica sincera. Wycliffe instó al Papa y a su clero a liderar con el ejemplo, no a través de exhibiciones de riqueza y poder, sino a través de vidas marcadas por la humildad, el amor y la devoción a la palabra de Dios. Solo entonces Wycliffe argumentó que podían realmente guiar a la gente. Sus palabras expusieron la hipocresía del liderazgo de la iglesia, contrastando su extravagancia con la simplicidad y la pureza de Cristo. Wycliffe sabía el riesgo que estaba tomando. Esta carta, si acaso, solo impurecería aún más a sus enemigos, pero estaba preparado para enfrentar lo que venía. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré una corona de vida. Wycliffe no tenía miedo a la muerte, porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios. A pesar de las constantes amenazas que lo rodeaban, Wycliffe no estaba destinado a morir a la mano de sus enemigos. En cambio, falleció pacíficamente en su iglesia parroquial en Leavenworth. Fue ahí, mientras se preparaba para administrar la comunión, que otro derrame cerebral lo derribó. Esta vez, su trabajo en la tierra estaba completo. Aleluya. Dios había preservado la vida de Wycliffe a través de innumerables peligros, asegurándose que pudiera terminar la tarea que había sido llamado a hacer. La muerte de Wycliffe no fue una derrota, sino un triunfo. Él había enfrentado al poder de la iglesia, armado solo con la verdad de las Escrituras, y había prevalecido. Su traducción de la Biblia al inglés, sus escritos y su testimonio inquebrantable del Evangelio habían sentado las bases para la reforma que pronto seguiría. Incluso en la muerte, la voz de Wycliffe continuó hablando, resonando a través de las páginas de la Biblia que él había dado a su pueblo. John Wycliffe entró a la historia como una estrella brillante que atravesaba la oscuridad sofocante de la Edad Media. No había huellas que seguir, ni mapas que lo guiaran. Estaba solo, pero llevaba un fuego encendido por Dios mismo. Como Juan el Bautista, Wycliffe preparó el camino para un movimiento que transformaría el mundo. Su voz resonó, declarando que la verdad no estaba limitada por los muros de Roma o los decretos de los hombres, sino que se encontraba en la palabra eterna de Dios. Lo que distinguió a Wycliffe fue su comprensión del poder transformador de la Biblia. Él veía las Escrituras no como una reliquia para ser reverenciada a distancia, sino como la voz viva de Dios, llamando a sus hijos de regreso a Él. Él se atrevió a oponerse a siglos de tradición, proclamando que el Papa y la Iglesia no eran infalibles. En cambio, era la Biblia, inspirada por Dios y escrita por hombres santos movidos por el Espíritu, que tenía la autoridad máxima. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es provechosa para doctrina, para reprensión, para la corrección, para la instrucción y la justicia. Estas palabras se convirtieron en el fundamento de Wycliffe, la roca sobre la que él se paró mientras las olas de oposición se estrellaban contra él. La enseñanza o de Wycliffe desafía el núcleo mismo del poder de la iglesia. Él argumentó que en lugar de confiar en intermediarios humanos, las personas deben escuchar la palabra de Dios directamente. Insistió en que el Espíritu Santo, no un sacerdote o un papa, era el único intérprete verdadero de las Escrituras. Instó a cada creyente a estudiar la Biblia, no solo por conocimiento, sino para descubrir su deber hacia Dios. En esto, Wycliffe cambió el enfoque de la fe de las autoridades humanas a la autoridad divina de la palabra de Dios. Su mensaje resonó profundamente, sacudiendo la confianza de Roma y conmoviendo los corazones de la gente común. Incluso después de la muerte de Wycliffe, el trabajo que comenzó no flaqueó. Sus seguidores, los Wycliffites y los Lutherans,
llevaron la antorcha, difundiendo el evangelio por todas partes. Estos humildes predicadores, inspirados por el ejemplo de Wycliffe, viajaron por el campo y las ciudades, compartiendo el mensaje de salvación por la fe en Cristo. Hablaron con los granjeros en los campos, los comerciantes en los mercados e incluso los nobles en sus salas. El movimiento llegó a todos los niveles de la sociedad, convirtiendo no solo a los pobres, sino también a los ricos e influyentes, incluyendo la propia esposa del rey. A medida que el mensaje se difundió, también su impacto. Los ídolos fueron eliminados de las iglesias y las enseñanzas de la iglesia romana fueron cuestionadas como nunca antes. Las vidas fueron cambiadas, no por la fuerza, sino por la suave pero poderosa de la verdad de la palabra de Dios. Pero esta nueva luz se encontró una feroz oposición. Los monarcas ingleses, ansiosos por fortalecer sus lazos con Roma, desataron una torrente de persecución. Por primera vez en la historia de Inglaterra, los seguidores del evangelio fueron quemados en la hoguera. Mártir tras mártir se enfrentaron las llamas, eligiendo morir en lugar de negar las verdades que habían abrazado. Los que sobrevivieron fueron llevados a la clandestinidad, marcados como enemigos de la iglesia y traidores a la corona. Predicaron en secreto, a menudo con gran riesgo personal. Encontraron refugio en los hogares de los pobres, que los recibieron con corazones abiertos. A veces se vieron obligados a esconderse en cuevas, donde sus oraciones y himnos resonaban contra los muros de piedra. A pesar de la implacable persecución, continuaron proclamando el evangelio. Su fe inquebrantable. No temáis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Estas palabras se convirtieron en su fuerza mientras enfrentaban pruebas imaginables. Las llamas de la persecución continuaron, pero la luz de la verdad se negó a ser extinguida. La muerte de Wycliffe no marcó el final de su trabajo ni el silenciamiento de su voz. En cambio, sus enseñanzas encendieron una resistencia pacífica pero decidida que se extendió por siglos, en toda Inglaterra y más allá. Los creyentes fieles, inspirados por la visión de Wycliffe, se mantuvieron firmes contra la marea abrumadora de corrupción y opresión que emanaba de la iglesia romana. Estos primeros cristianos, a menudo llamados Lauders, no poseían una comprensión completa de toda la verdad, pero se aferraban a la palabra de Dios con un amor y una devoción que ardía intensamente en sus corazones. Como los discípulos de antaño, encontraron alegría en sacrificar todo por Cristo. Muchos renunciaron a sus hogares, tierras y medios de vida, aferrándose en cambio a la promesa: no temáis, rebaño pequeño, porque es vuestro Padre, le ha placido darles el reino. Lucas 12:32. Para los que pudieran permanecer en sus hogares, estos se convirtieron en refugios. Los hermanos y hermanas perseguidos encontraron refugio, calidez y seguridad dentro de los muros de estos humildes santuarios. Pero a medida que la persecución se intensificó, muchos fueron llevados al exilio, convirtiéndose en parías en la tierra que una vez llamaron hogar. Huyeron a bosques, cuevas y lugares remotos, llevando consigo las preciosas verdades del evangelio. Por cada familia obligada a dispersarse, por cada aldea despojada de sus fieles, el testimonio de su resistencia plantó semillas de fe en los corazones de los demás. Incluso después de las enseñanzas de Wycliffe habían arraigado en el corazón de miles, el odio de la iglesia romana no pudo descansar. Más de 40 años después de su muerte, el concilio de Constanz buscó borrar su influencia de una vez por todas. Ordenaron que sus huesos fueron exhumados, quemados y las cenizas esparcidas en un arroyo cercano. Fue un acto de una venganza simbólica, un intento de borrar la memoria del hombre que se había atrevido a desafiar su autoridad. Pero este acto, destinado a humillar, solo sirvió para amplificar su legado. Un viejo escritor captó la ironía de su hecho, de su acción. Este arroyo ha transportado sus cenizas a Avon, a Severn, a los mares angostos, ellos al océano principal. Y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora está dispersa por todo el mundo.
El desesperado intento de la iglesia por destruir la memoria de Wycliffe se convirtió en un símbolo de cómo sus enseñanzas se habían extendido más allá de Inglaterra, llevado por las corrientes del tiempo y las manos de la providencia. Los efectos dominó de la obra de Wycliffe llegó mucho más allá de su tierra natal. En Bohemia, un joven erudito llamado Jan Hus leyó los escritos de Wycliffe y fue cautivado por su verdad. Inspirado por el coraje y la convicción de Wycliffe, Hus comenzó a desafiar los errores de la iglesia romana en su propio país. Él también enfrentó una persecución feroz, pero sus esfuerzos sentaron las bases para los movimientos de la reforma que barrerían en toda Europa. Las semillas plantadas por Wycliffe en Inglaterra botaron en una cosecha de fe en tierras lejanas. Dios estaba trabajando a través de estos eventos para preparar el camino para algo mucho más grande de lo que nadie podía imaginar: la gran reforma. De las cenizas de las pruebas de Wycliffe y el martirio de quienes lo siguieron, un nuevo capítulo en la historia de la fe estaba a punto de desarrollarse. Lo que comenzó con la convicción de un hombre de regresar a la Biblia, pronto sacudiría los cimientos de la iglesia y acercaría al mundo a la luz de la verdad de Dios.